Bienvenidos a un nuevo Difunta Argentina. Como ven, ya estamos viendo imágenes del caso del día. Estamos hablando de un caso que se conoce como lo que se puede conocer como el primer asesino serial que se trató aquí en la Argentina. Estamos hablando de Cayetano Domingo Grossi. Cayetano no es oriundo de este país. No. Sino que es un italiano que allá, por el 1878, dejó su vida en Italia, en la provincia de Cosenza, para empezar de nuevo aquí. ¿Por qué? No sabemos. Suponemos que debe ser por una cuestión de desarrollo personal, iba a decir profesional, pero no tenía un tipo de estudio realizado. Allá trabajaba de oficios, más que nada el campo, y se proyecta que no quería seguir ese mismo o correr la misma suerte. Así que bueno, en esa inmigración muy grande que hubo en el país, Cayetano ingresa aquí a Buenos Aires. Él deja allá a dos hijos y una esposa, Rosa Ursomarso. Tampoco no sabemos mucho de ellos, qué pasó luego de esto, simplemente él los abandona. Es así que el nacido en 1854, en 1878, viene a la Argentina. Se vino muy joven acá a la Argentina para empezar su vida de vuelta. Ya aquí, antes de instalarse en el barrio de Retiro, vivió haciendo algunas changas, vivió en distintos lugares de Buenos Aires, siempre con trabajos, oficios muy esporádicos, por ejemplo, botellero, vendedor, mozo, hasta que consigue o se hace carrero, que es carrero básicamente el que maneja las carretas. Pero para eso ya estábamos en el año 1888, donde ya se asienta, como había dicho antes, en Retiro con este oficio, y se asenta en Retiro con una nueva esposa. Una nueva esposa, viuda ya, y que tenía 3 hijas. ¿Cuándo la conoció? La conoció un año después de haber llegado aquí en Argentina, en 1879. Cuando él ya había tenido algunos encontronazos con algunos vecinos y cuando de hecho había quedado preso unos 7 meses por haber herido a un otro hombre con el que claramente tenía un tipo de problema, llamado Carlos Terrani. Con él hubo un pleito, terminó preso Grossi, acá estuvo un tiempito hasta que sale y ahí forma esta pareja con Rosa Ponce de Nicola, viuda de Nicola. Como había dicho, Rosa ya tenía 3 hijas de este anterior matrimonio, Catalina, Clara y María. Esta última, de hecho, no llegó a conocer a su padre, era muy joven. Bueno, Rosa empieza a vivir con Grossi. Tuvieron 3 hijos, ellos. Llámanlo Carlos, Teresa y Lorenzo. Hasta acá, lo que te vengo contando no parece nada raro, ¿verdad? Estamos hablando de un inmigrante italiano que viene, tuvo un conflicto con algunas personas, fue preso por violento. Tal vez eso ya llama un poco la atención. Pero bueno, tampoco no fue un delito grave. Se decía que era de carácter bravo. Pero hasta ahora, nada raro. Nada raro es lo que nos parece, porque en verdad los vecinos ya empezaban a notar ciertas cosas, ciertas actitudes, que al parecer no estaban tratando de ocultar mucho, o que quedaba nomás en un comentario de barrio. ¿Por qué?
Porque este hombre, Cayetano Grossi, cuando empieza esta relación con Rosa, empieza una relación con ella y con sus hijas. Sí, turbio, pero es así. Al parecer no era algo que lo ocultaban demasiado, pero era como el hombre de la casa. Literalmente. Algo que se corría la bola y que nadie se metía porque no estaban muy seguros de cosas. Lo que sí sabían y observaban y que los alertaba todavía más, pero bueno, insisto, quedaba en el barrio porque no había muchas pruebas de nada, y es que, bueno, de pronto veían a las hijas de Rosa Ponce de Nicola embarazadas y que luego ya no estaban embarazadas. Suena raro cuando lo termino diciendo. Me parecía raro cuando lo leía. Me parece raro que no hayan intervenido. Pero, bueno, la época, ¿no? La época en la que hay una desconfianza generalizada. Mucho hacinamiento. Ya les parecía raro, había como 6 personas viviendo en un cuarto chico. Algo que hoy en día no suena loco, en cierto sentido, pero que en esa época era mucho más habitual. Estamos hablando de una época donde se agigantaba lo que era la población de Buenos Aires por el tema de inmigración, y este no era un caso distinto. Pero bueno, ya algo pasaba. No se metían, pero algo pasaba. ¿Qué sucede? Uno empieza a pensar, che, ¿qué consecuencias pudo haber traído para que este hombre se convierta en el primer asesino serial, ¿no?, de aquí, de Argentina? Bueno, sucede que unos cuantos años después, allá por el año 1896, más específicamente un 29 de mayo, una persona encuentra en la calle una bolsa con un brazo de bebé. Sí, así como les cuento. Una persona, un carrero que estaba llevando cosas, revolviendo la basura, encontró una bolsa con un brazo de bebé. Obviamente avisa a la policía, quien viene, empieza a revisar y encuentran el cráneo destrozado en otra parte. Y empiezan a encontrar como, es feo lo que voy a decir, pero pedacitos del bebé. Obviamente empiezan la investigación. La autopsia da que el bebé había muerto por el golpe, por este golpe que genera esta rotura en el cráneo, y confirma que había tenido vida luego del parto. O sea, no es que tuvo alguna malformación y no. Este bebé estuvo vivo durante al menos 2 días y luego lo mataron. Obviamente el caso llevó controversia. Llevó una cosa de, che, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No? Porque no es habitual, digamos, más allá de que la situación que yo le venía contando antes sonaban raro del barrio, no estaban muy cerca de ese barrio, estaban lejos. Pero se empieza una investigación y no se llega mucho. Entonces, lamentablemente, la investigación muere ahí. No avanza mucho más. Y el tema queda cajoneado porque la justicia no puede dar un veredicto y no pueden ir atignando la investigación. Recordemos, estamos hablando de antes del 1900, un par de años antes del 1900. Todavía estamos lejísimos de técnicas más avanzadas, como por ejemplo el ADN. Olvídense de eso. Sitúense el año 1900. Lo que tienen que investigar es todo lo que está ahí. Nada más. Bueno, el caso queda ahí. Si no fuese
Porque 2 años posterior a este evento, en 1898, casi 2 años, porque esto fue el 5 de mayo, en el mismo lugar vuelve a aparecer el cadáver de un recién nacido. Esto obviamente levanta aún más la polvareda mediática, porque claro, todos tenían todavía presente el caso de hace 2 años atrás. Pero ahora había un par de detalles que podían ayudar a la investigación, algo que antes no. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se encontró un trozo del saco de un hombre. De hecho, el cuerpo estaba envuelto en el mismo. El cuerpito, que ya se encontraba ahí, ya estaba en estado de descomposición, significa que ya había tenido un par de días de fallecido, y las pericias determinaron que murió bajo asfixia. Algo interesante a tener en cuenta que este crío presentaba quemaduras en el brazo. O sea, la persona que cumplió esta situación de violencia contra este bebé, claramente lo quiso prender fuego. El dato del trozo del saco no es menor porque era particular, tenía cierto desgaste, parecía como que era de alguien obviamente de bajos recursos, y tenía un bolsillo donde encontraron ciertos elementos que iban a ayudar a la investigación, como por ejemplo semillas de anís. Esto no es menor, porque las semillas de anís eran un tipo de comida tradicional, o que se consumía generalmente entre los inmigrantes de ciertas zonas, por ejemplo de algunas zonas de Italia. Todavía no dan con glosia a partir de las semillas de anís, pero es un dato que llama la atención, porque por lo menos ahora tenés un dato para ir sectorizando el posible homicida. Bueno, cuestión, yo les contaba que el bebé estaba envuelto como en una bolsa y en un saco. Bueno, por eso la prensa empezó a llamar a este sujeto X el hombre de la bolsa. Y obviamente empieza a generar mucho revuelo en la sociedad, los vecinos por lo menos de esa localidad, porque claro, empiezan a tener miedo, empiezan a investigar, ¿no? Personas que hayan tenido alguna pérdida de algún embarazo, empiezan a investigar mujeres embarazadas, relaciones con otras parejas, empiezan a investigar un montón de cosas, y eso obviamente genera cierto revuelo y cierta inquietud. Bueno, estaban rastrillando la zona y encuentran no más ni menos que ciertas pistas que apuntan a un carrero que generalmente circundaba la zona y que iba a dejar cosas a ese basurero. Los carreros generalmente funcionaban como especie de fletes y de tirabasura. Ahí llegan por fin a Cayetano Grossi, cosa que al principio lo interrogan, y él dijo: mira, yo la verdad no sé, eso estaba ahí, yo mucho no me quería meter, lo dejé ahí y me fui y me dio miedo y por eso no dije nada. Bueno, algo que podría decir cualquier persona, pero que evidentemente tampoco les parecía raro este testimonio. Aún así, lo que sí le llamó a la policía la atención es dónde y cómo vivía Cayetano. ¿Por qué? Le llamaba la atención la situación, y empezaron a averiguar por el barrio. Empezaron a hacer una especie de investigación de logística. Y ahí empieza a reflotar esto que yo les comentaba antes, que a los mismos vecinos les parecía muy rara esta situación y que obviamente algo no estaba bien. Porque de pronto tenían ese comentario de: yo recuerdo de haber visto a una de las nenas embarazada
pero ya no está embarazada. De hecho, otra cosa que le llamó la atención es que estaban todos vestidos en medio de luto. Esto, obviamente, genera cierta cosa rara en el aire, y ya con varias pruebas encima, el 9 de mayo, que es cuando llegan a la casa de Grossi, le piden al juez una orden de allanamiento. Se la habilita y al día siguiente, el 10 de mayo, hace la intervención en la casa. Entran en esa casa. En la casa que estaba situada en Artes 1438. Ingresan. Y nomás ingresan, van a un cuarto que está al costado. Donde estaba es el cuarto de las hijas de Rosa. Y ven que hay una cama que está misteriosamente puesta en un costado, como si estuviese tapando algo. Bueno, intervienen, corren la cama, y cuando corren la cama, encuentran otro bebé muerto. Otro recién nacido que estaba envuelto en una bolsa, y ahí se empieza a caer todo. ¿Por qué? Porque inmediatamente las hijas de Rosa acusan a Grossi de que él las violaba, y que luego mataba a sus bebés. Se comenta que estos 3 casos que se pueden comprobar no fueron los únicos, sino que son los 3 que se descubrieron. Los 2 que se encontraron tirados y este tercero en el allanamiento. Sino que esto habría pasado al menos otras 5 veces. Obviamente lo detienen a Cayetano. Ahí de paso estamos viendo no solamente imágenes de él, sino una imagen que está ahí en un portal de noticias sobre su fusilamiento. Imágenes de él. Las 3 mujeres que estamos viendo o vimos antes eran Rosa y las 2 hijas mayores, ¿no? De las cuales ellas serían las madres de estos bebés, porque las 2 eran 3 hijas, obviamente, como les vengo diciendo, pero la menor al parecer no tuvo nada que ver y nunca estuvo vinculada, o sea, María nunca estuvo vinculada con este degenerado, y que de hecho sus 2 hermanas mayores que sí evitaron la violación de María. Estamos hablando de Clara y Catalina. Los 2 bebés que encontraron en el basural eran hijos de Clara. Técnicamente con Catalina también había pasado lo mismo, pero la diferencia es que no habían encontrado los cuerpos. Lo detienen a este tipo, que estamos viendo ahora la foto, y claro, él empieza a negar todo. Luego, que sí, que al primer bebé que se encontró, él lo mató, pero porque me había pedido Clara, que ellos no son mis hijos, son hijos de los amantes que tienen estas chicas, y yo, a pedidos de ella, los mataba. Ahora, ¿dónde parían? En la casa. ¿Quién los ayudaba? Él. Era todo muy raro. Era todo bastante raro. Bueno, cuestión. A este tipo lo detienen. Empieza a pisarse con las declaraciones. Las pruebas estaban dadas. No hay mucho más. Lo declaran obviamente culpable, con sentencia a muerte. Cosa que se efectiviza el 6 de abril del 1900 a las 8 horas, cuando es fusilado. Se dice que unas horas antes lo dejaron que sus 3 hijos, Carlos, Teresa y Lorenzo, los vean, y que los 3 mostraron todo menos compasión con él. Sus hijos realmente, uno fue más distante, como Carlos. Teresa realmente se rompió en llanto, y Lorenzo más o menos medio que lo ignoró totalmente. Ya el tipo no tenía nada. Ya está. Lo fusilaron a las 8 de la mañana del día 6 de abril.
Pero antes, tiene una charla con un cura, y le voy a leer lo que él declara antes del fusilamiento al cura. He tenido 5 hijos bautizados. De ellos, 3 viven. 2 varones y una mujer. Esto es por Carlos, Teresa y Lorenzo. Los otros 2, que eran mujeres, murieron hace aproximadamente 15 años. Yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto, pero yo soy inocente. Yo no soy culpable de las muertes de esas criaturas, porque las culpables son las mujeres que me han acusado de asesino de sus hijos. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres Nicola, por las hijas Catalina y Clara. Si yo fuese un asesino tan feroz, yo hubiese muerto a mis hijos con la madre. Declaraciones directas de él. ¿Cómo es posible, ahí agrega, cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron ante la policía cuando ya salía a la calle? Las madres no reaccionaron, no sienten nada por estas crías. Eso es algo que llama la atención. Y de hecho, llamó tanto la atención que también empezaron a analizar el caso. Porque había una especie como de sumisión absoluta ante la presencia de Cayetano. A ver, es una persona que está en una situación abusando a otra. Hay una cuestión de embarazo. Está el nene. Está el nene, la nena, el bebé ahí. Y directamente lo mata. No hubo ningún tipo, al parecer, no hubo un tipo de resistencia. No sé si el tipo, Cayetano, las tenía sumamente, amenazadas, tomadas psicológicamente. No sé, pero sí, llamó demasiado la atención la sumisión de estas 3 mujeres ante todo lo que estaba pasando. No por nada, a su vez, fueron acusadas, tanto Rosa, Clara y Catalina, como encubridoras y puestas en prisión efectiva por 3 años, salvo a Catalina, que hubo una reducción a 2 años de cárcel. Esto es una cuestión, como decía antes, porque llamaba la atención. Nadie hablaba. Se rumoreaban cosas en el barrio. Habían cosas que el vecino lo veía y decía, che, esto no está bien, algo está pasando acá. Obviamente no van a acusar a los vecinos de no hablar. Ahora, personas estaban in situ en la situación. Hasta que apareciese la policía, a ver, puede pasar un montón de cosas, estamos de acuerdo, las personas podían estar totalmente sumisas. Conocemos hoy en día realmente, porque tenemos esta clasificación hoy en día, toda esta parte, ¿no?, de la conducta más opresiva, de la cuestión más psicológica y, ¿no?, que te enlaza a una persona, que te saben manipular. ¿Habrá pasado eso en ese momento? Y puede ser, sí. Llamó la atención. Pero bueno, esta fue la historia de Cayetano Domingo Grossi, el primer asesino serial, podemos ya decir, de la historia de la Argentina. Estas personas, cuando lo fusilaron, es muy interesante el detalle de que casi fueron tratados como héroes. Tipo, el juez que lo enjuició y le dio la pena a muerte fue casi un héroe en el momento. Obviamente, todos los portales de noticias estaban con este tema. Había levantado mucho vuelo, había levantado mucha polvoreda. Che, ¿qué pasó en la investigación hace 2 años? Se congeló por esto. Bueno, ahora hay pruebas. Hoy en día, si bien ya hemos tenido un montón de casos donde la justicia actúa lento, en ese momento para mí actuó bastante rápido, teniendo muy poca tecnología realmente. El caso de este sujeto desagradable, por lo menos hasta ahora lo que sabemos, de Cayetano Domingo Grossi, el primer asesino serial de la Argentina, conocido también como el hombre de bolsa. Muchas gracias, volvemos ya con más difusión para adelante. Después de este temita vamos a estar escuchando Sobre mí, la versión en vivo que hace
Buffalo en el Basement Sessions. Muchas gracias. Ya volvemos con más Difusión Perro.